Bienvenidos a Hoy la Iglesia. En este programa especial queremos dedicárselo a un hermano, un pastor, un sacerdote que camina con nosotros en nuestra diócesis. La humildad es una característica que lo define, como también la opción preferencial por los más pobres. Estamos hablando de quien hoy cumple y celebra sus 90 años de vida, el padre José Temón. Quédate con nosotros, acompáñanos. José Roque Temón es el cuarto hermano de una familia cristiana que, haciéndole frente a la adversidad, emigran desde Italia hacia la Argentina. Queremos compartirte cómo fueron sus primeros años de vida, como también su ingreso al seminario. Mi familia era una familia de inmigrantes, vinieron ellos después de la Primera Guerra Mundial, que vino esa gran inmigración, y ellos eran de origen austríaco, y mi mamá era más bien de origen esloveno, pero en la Primera Guerra mi papá fue soldado de la Primera Guerra Mundial y mamá estuvo en campos de refugiados toda la guerra, ¿no? Después de la guerra, bueno, ahí, se casaron unos años después y ahí nació mi primera hermana, Irma, nació también allá en Italia, y cuando ella tenía 4 años emigraron acá para la Argentina, ¿no? Para Buenos Aires. Y de Buenos Aires después se instalaron en Paraná porque tenían ahí un tío de ellos, Temón, que vivía allá en Paraná, que le dio alojamiento a ellos. Después de Italia nació la primera hermana, la otra hermana, que le pusieron Argentina, estaban agradecidos de que la Argentina la había, entonces le pusieron de nombre Argentina. Y después nació también otro hermano mío, Guido, y después nací yo. El seminario estaba a 2 o 3 cuadras de nosotros, y íbamos al seminario siempre, al catecismo, a la catequesis, a la misa, y ahí nos familiarizamos con los seminaristas. Después a mi papá le dieron el cargo de sacristán de la catedral, pero entonces tuvimos que trasladarnos todo a la Catedral de Paraná. Así que yo a los 5 años, nos instalamos, cuando tenía 5 años, nos instalamos en la Catedral de Paraná. Y ahí yo todos los domingos, mi papá era sacristán, y yo ayudaba a la misa de monaguillo, y ahí fue donde nació mi vocación, en el sentido de que éramos muy amigos de los seminaristas, y ellos un día, el rector me dijo: vos no querés ser sacerdote, no querés ir al seminario. Y en esa época se entraba de chico al seminario. Entonces le digo yo: sí, me gustaría ir al seminario. Terminamos los años de humanidades, son 5 años. Bueno, después comenzamos la filosofía y ahí digamos, es como el seminario mayor, que dirían, ¿no es cierto?, que son los estudios previos a la ordenación, ¿no? Entonces, ahí uno trata ahí comprende qué significa ser sacerdote, qué es lo que le espera, cuál es la misión, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ahí fue donde se consolidó, diríamos, de cierta manera, la vocación, ¿no? Fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Paraná antes de la creación de nuestra diócesis. Una vez ordenado, tuvo varios destinos en la provincia de Entre Ríos, hasta que luego Dios lo trajo hasta aquí, hasta nuestra comunidad diocesana. Él nos cuenta cómo fue este proceso. Año 1954 en la Catedral de Paraná. Éramos 5 ordenando, ¿no? En esa época ya la única diócesis era Paraná. Entre Ríos no había otra diócesis. Y entonces yo me ordené para la Arquidiócesis de Paraná. Y una vez ordenado, la primera parroquia fue Urdinarrain.
allá en el departamento de Gualeguaychú. Y no sé si el obispo, ya previendo de que se iba a formar un obispado en Gualeguaychú, me trasladó a los 2 años a Federación. Me trasladó a Federación y entonces yo ya quedé, al formarse la diócesis de Gualeguaychú, ya yo no estaba, ¿no? Ya estaba en Federación, ¿no? En Federación estuve solamente 1 año. Después estuve 1 año en Villaguay. Y después estuve 4 años en Colón, en Santo Justo y Pastor, en la parroquia, ¿no? Y ahí fue donde, estando en Colón, se creó la diócesis de Concordia. Así que yo quedé del lado de Concordia. Y ahí fue el obispo Monseñor Rech, que me trasladó de Colón a la catedral acá de Concordia, ¿no? Yo estaba con el padre Charadía en la catedral, éramos vicarios, cooperadores los dos, entonces el padre Charadía empezó en la parroquia de la Inmaculada, Parque Chariza, y yo en Lourdes, ¿no? Siempre me gustó trabajar más bien para la gente más humilde, ¿no? Para la gente que está más necesitada en todos los órdenes. Entonces, y ahí en Lourdes realmente había una gran necesidad estaban esos barrios totalmente destrozados por la inundación del 59, las casas, las calles, no había luz, no había agua, no había... Entonces empezamos a trabajar ahí con la gente, con todo, arreglar el barrio, arreglar todo. Yo formé una guardería para los niños, una escuela también que completaba la guardería, y era, diríamos, todo un trabajo también ayudar a la gente a reconstruir la casa. Entonces formamos un grupo de jóvenes que era de AGRAC, que era Agrupación de Acción Comunitaria, donde estos muchachos, que estudiantes eran casi todos, pero los fines de semana se iban a arreglar una casa, a arreglar un techo, arreglarle o construirle algo, ¿no? A la gente que se había dañado, ¿no? En cada lugar que estuvo, trabajó incansablemente por la evangelización. La opción preferencial por los pobres es una característica de su pastoreo. Seguimos compartiendo la vida del Padre Pepe. Después de Lourdes, bueno, yo fui a Itatí, porque el padre Pedro Duarte estaba imposibilitado, no podía hablar. Entonces el obispo me dijo: vos hacés de administrador parroquial, tomá todos los trabajos y el que queda de párroco, ¿no? Hasta que falleció ahí, 3 años después falleció. Así que yo me quedé en Itatí. Y de ahí empecé a trabajar, entonces me gustaba ir siempre a los barrios más alejados. Entonces me fui a trabajar allá, Pancho Ramírez, y ahí empezaba el barrio Constitución, recién comenzaba, y entonces celebrábamos la misa al aire libre, ¿no? ¿Cierto? A la gente, ¿no? Entonces ahí conseguí yo del intendente, que era Busti en esa época, una manzana, y ahí construí la primera capilla, San Francisco, la parroquia, todo, ¿no? Y trabajar siempre un poco para toda esta gente, todos los jóvenes, ¿no? Teníamos talleres así de carpintería, también enseñamos un poco de computación, ¿me acuerdo? En ese tiempo. Ahí me ayudó mucho el movimiento de los focolares, yo estoy en el movimiento de los focolares, y me ayudaron en Italia para comprar las máquinas para la carpintería, todo, la verdad. Y claro, yo estando en San Francisco, en 2001, vine a Pompeya con el padre Zimmerman, Daniel, ¿sí? Pero de vicario, de ayudante, ¿no? de colaborador, ¿no? Y ahí comenzamos, así un poco trabajamos, ahí terminamos la San Judas Tadeo, también que estaba medio terminar, empezamos la Guadalupe. Y a mí me gustaba así hacer ese trabajo un poco para toda la zona más, la gente más necesitada, más pobre, ¿no? Que un poco era, también desde que me ordené, ¿no es cierto?, tenía esa idea, ¿no?, de trabajar como la iglesia, como la primera iglesia, ¿no?
cuidar a los pobres, no de olvidar, ¿no es cierto? En las primeras comunidades cristianas no había pobres porque todos compartían los bienes, eran todos, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo hacer que esta gente más pobre también se integre? Siempre que fui a la parroquia formaba el grupo de obreros, ¿no? Tanto en Federación, cuando estuve en Ordina Rey, en Colón. En Colón teníamos la fábrica Lieve, que era 3.000 trabajadores, ¿no? Entonces formaba la Juventud Católica y cómo tomaban ellos un entusiasmo tenían por el ¿no? Porque ellos veían que el obrero Jesús había sido obrero también, como ellos, ¿no? Y Jesús, digamos, no eligió ser un doctor de la ley, sino obrero, ¿no? El padre José recuerda con mucho cariño a muchos compañeros de camino que han llevado esta tarea adelante de la evangelización. Estando en Lourdes, del padre Servín, que fue, digamos, que me acompañó siempre, estuvo siempre con él, ¿no? Y un día llegó a la gruta y me dice, no, yo quiero estar acá, dice, dame un lugarcito acá en la gruta de Lourdes, porque allá yo no me hallo. Claro, estaba en el obispado, un poco de profesor, como aislado de la realidad, diríamos, ¿no? Estaba en una... Entonces ya yo quisiera estar más cerca de la gente, más de las necesidades, todo. Entonces, bueno, yo no tenía comodidad, realmente era un cuartito nomás ahí, un baño, y ahí, bueno, él empezó a trabajar con todas las comisiones vecinales, hizo muchas obras, y ahí, estando un día nosotros con él en la gruta, íbamos con un Citroën, llevaba una olla de comida, y le dábamos comida a los autos evacuados. Y él estando en la vía, estábamos parados, estaba todo inundado, Concordia, totalmente inundada. Me dice, pero acá se puede hacer una defensa, dice, acá se puede hacer una defensa. Entonces me hizo un mapa en el suelo, todo, dice, acá se hace una estación de bombeo, acá se hace un murallón, ¿no? Dice, me voy a hablar a un ingeniero. Entonces salió con toda la inundación, se fue a buscarlo a José Burrén, el ingeniero, y recorrieron toda la Concordia inundada. Y el ingeniero le dijo, sí, dice, acá es posible una defensa. Para odiar, sí, pero... Y justamente él un poco empezó con los focolares, hacíamos la palabra de vida juntos, así un poco... Y con el padre Ismael también. Y tanto que él me llamó acá justamente a Pompeya para que yo hablara un poco del movimiento de los focolares, de esta nueva espiritualidad, todo, ¿no? Hay un momento revelador en su vida sacerdotal, es cuando el padre descubre el carisma a la unidad. Dice que dio un giro en su vida de sacerdocio, en su vida de pastor. Hoy es un legado este sentir a la unidad con Dios que nos quiere dejar a toda la comunidad diocesana, a la comunidad de sacerdotes. Para mí fue, por ejemplo, una gran prioridad y como diríamos, una transformación, como una nueva de orientación que le puede dar al sacerdocio el Concilio Vaticano II, ¿no? La Iglesia como un misterio de comunión, es decir, de amor recíproco, es decir, donde se aprende a amar el uno al otro, que es el gran problema de la humanidad, ¿no es verdad? Que uno dice, ¿por qué vienen los problemas? Y porque no hay amor, no hay recíproco. Cada uno busca lo suyo, no le importa, explota al otro. Es decir, como la Iglesia como tiene que ser una comunión, de crear en el mundo esa unidad que falta, ¿no es verdad? Que está tan dividido, tan, digamos, el problema de la pobreza, de la miseria por un lado, de la riqueza amontonada en un solo lugar, la economía, ¿no es cierto?, que está tan desequilibrada, ¿no es verdad?, donde no llega para todo, ¿no?, sino que se forman esas clases, más en América Latina, ¿no? Y yo creo que el individualismo nos ha hecho mucho mal, ¿no? Que cada uno va para su lado, ¿no? Que creo que ellos no. Yo me parece que realmente nos realizamos cuando vivimos en comunión, ¿no? Cuando la vida se realiza cuando trabajamos en comunión, ¿no?
como que ahí la vida se transforma, ¿no? Porque ahí se comienza a hacer el mandamiento nuevo, ámense uno a otro, no individualmente. No, yo diría vivir el momento presente nomás, ¿viste? No, yo casi sin darme cuenta me encuentro con unos 90 en la puerta, ¿no es verdad? Pero y de esta manera llegamos al final de nuestro programa especial en este día donde el Padre José está cumpliendo sus 90 años. Queremos desearte feliz cumpleaños, Padre, y agradecerte por toda tu labor misionera, por tu testimonio de humildad, de entrega, por regalarnos y llevarnos a Jesús. Gracias a vos por acompañarnos. Hasta la próxima semana.